Hola, en este video veremos algunos aspectos básicos de la criptografía de clave simétrica y estudiaremos los principales algoritmos que existen que cumplen con ese esquema. ¿Cuál es la idea general de un algoritmo de clave simétrica? Ustedes en ese caso lo que van a tener es una función, en este caso la función criptográfica, que recibe un bloque de entrada que es de tamaño fijo y él bota un bloque de salida que es exactamente del mismo tamaño. Es decir, normalmente el bloque de entrada es 64 bits, es decir, 8 caracteres para el caso del algoritmo DES, por ejemplo, y 128 bits, 16 caracteres para lo que es el caso de el algoritmo AES. La clave también es de tamaño fijo, dependiendo del algoritmo que estemos tratando, y lo que se va a tener entonces, la salida como tal, va a ser un bloque de texto cifrado, como decíamos, de la misma longitud del bloque de entrada. Lo que ocurre realmente es que un algoritmo de cifrado de clave simétrica define una biyección, una función 1 a 1 entre dos conjuntos, en lo cual entonces un grupo de 64 bits se ve reflejado en un grupo único de 64 bits acá, otro se ve reflejado acá, otro puede verse reflejado por acá, otro puede verse reflejado por acá, otro por acá y así sucesivamente. Es decir, si nosotros tenemos por ejemplo bloques de 64 bits, acá en este conjunto A va a haber 2 a las 64 posibles entradas y acá pues va a haber 2 a las 64 posibles salidas y el algoritmo con su clave define este mapeo como tal. ¿Cuál es la propiedad que tiene esto? Un algoritmo criptográfico debe hacer este mapeo de tal manera que se vea aleatorio, en el sentido de que un cambio en un bit produce efectos que se esparcen por absolutamente todo el bloque. Es decir, si ustedes toman un algoritmo criptográfico en el cual, digamos, tienen el bloque de entrada y ustedes por acá hicieran una pequeña modificación al principio y a la salida tienen entonces una pequeña modificación al principio, ese algoritmo de cifrado no es bueno. ¿Por qué? Porque realmente lo que tiene que pasar es que si ustedes hacen un pequeño cambio al principio acá, entonces ese cambio se va a repartir por todo el bloque. Pasa más o menos lo mismo que con los algoritmos de hash, que ustedes ya han podido comprobar cómo funcionan. Muy bien. Como vimos en la clase pasada, las operaciones básicas que tiene un algoritmo de cifrado son sustitución y permutación. Y se aplica lo que se llama el concepto de ronda. Es decir, cuando ustedes van a jugar cartas, yo les pregunto, les dicen, barájeme el naipe. Entonces ustedes pues arrancan, cortan, lo barajan, le hacen pues todos sus movimientos y demás. La pregunta es, ¿cuántas veces lo barajan? Entonces, yo he hecho esta pregunta en muchos cursos de gente que me dice, listo, yo lo barajo 3 veces y con eso queda bien. Yo lo barajo 4 y con eso queda bien. Resulta que cada algoritmo criptográfico tiene un número óptimo de rondas. Entonces, cuando los estudiemos en particular, vamos a ver qué tantas rondas utiliza cada uno de ellos. Este es un ejemplo de cifrado pues en un algoritmo como tal. Ustedes tienen la entrada. La entrada entonces lo que hace es se divide en subbloques más pequeñitos, así. Sobre cada uno de esos bloques se puede efectuar sustituciones basadas en la clave. Luego esos bloquecitos sustituidos se vuelven a sumar y se hace una permutación que es conocida y que puede ser también, como les digo, basada en la clave. Estudiemos un momentico lo que es el algoritmo DES.
ya pues como pueden ver ustedes acá, es bastante viejo y ya está pues prácticamente deprecated. Pero los conceptos que se utilizan en el algoritmo DES también se utilizan en muchos otros algoritmos, entonces por esa razón es bueno estudiarlo. Este algoritmo, que pues su abreviatura es por Data Encryption Standard, fue creado en 1977 por la Oficina Nacional de Estándares de los Estados Unidos, lo que ahorita se llama el NIST, para aplicaciones comerciales y para aplicaciones no clasificadas del gobierno de Estados Unidos. El algoritmo fue diseñado en su inicio por IBM, la cifra o el algoritmo de cifrado se llamaba Lucifer, y se le introdujeron algunas sugerencias por parte de la Agencia Nacional de Seguridad ya para conformar lo que es el algoritmo al día de hoy. ¿Qué características tiene? Utiliza una clave de 56 bits. Alguien le puede decir, utiliza clave de 64 bits. Falso. Es decir, son realmente 56 porque a uno le entregan la clave y efectivamente pues parecían 64, pero 8 de esos bits son de paridad y no tienen ningún valor dentro de la clave. Entonces tengan en cuenta este dato, no se dejen corchar en caso de que les pregunten cuál es la longitud de la clave del algoritmo DES. El bloque de salida son 64 bits, 8 bytes. Bloque de salida 64 bits, 8 bytes también. En un inicio se diseñó para que fuera muy eficiente en hardware, pero con lo avanzadas que están las CPUs al día de hoy, DES se ha podido llevar a software en forma muy eficiente. Bueno, como DES fue pues, el primer algoritmo de cifrado, pues digamos, masivamente usado o demás, hubo muchas personas que se dedicaron a ver que esa clave de 56 bits pues realmente era muy débil. En 1998, la Electronic Frontier Foundation, que es una organización libertaria pues, de asuntos de los datos y del internet y demás, creó una computadora que ustedes pueden ver acá en esta foto que se llama la Deep Crack por un costo menor a $250,000. Es decir, esto es un costo que podía estar al alcance de cualquier gobierno. Y mediante esta computadora demostraron que podían romper una clave DES de 56 bits en 56 horas, es decir, un poco más de 2 días. ¿Qué implica eso? Esta computadora tenía que ensayar 3.6 por 10 a la 11 claves por segundo para tener pues esa manera o esa velocidad de romper las claves. Como se pueden dar cuenta, cada uno de estos armaritos, por decirlo así, tiene varias tarjetas como esta y cada tarjeta tenía 56 chips especiales pues para romper DES, algunos montados por este lado, otros montados por el otro lado de la tarjeta. Entonces digamos que este fue uno de los primeros esfuerzos grandes que se hizo por romper DES. Ahorita pues con los avances en computación en paralelo, fíjense que si ustedes son capaces de comprar 4 tarjetas, 4 GPUs GeForce GTX 1080 Ti, que están alrededor más o menos de $1,000 cada uno. Fíjense que con $8,000 se pueden armar ustedes un computador que les rompe una clave DES en 2 días. Previendo eso, en julio de 2004, el NIST desaconsejó formalmente el uso de DES para aplicaciones gubernamentales. ¿Qué quiere decir eso? Le firmaron la carta de defunción a DES. ¿Qué solución se planteó entonces en ese momento? Listo. Puede decir, listo, hagamos la clave más larga. ¿En qué sentido? Se hizo esto que se llama el algoritmo Triple DES, en el cual entonces ustedes toman el bloque inicial, listo, y entonces lo cifran con una clave, luego lo descifran empleando otra clave distinta y finalmente lo cifran empleando otra clave distinta. Entonces en ese momento ya tienen el bloque de salida. En ese caso, como hemos empleado 3 claves de 56 bits, ustedes podrían tener 168 bits de clave. La otra posibilidad es utilizar 2 claves de 56 bits, entonces, es decir, en lugar de emplear aquí K1, K2 y K3, aquí volverían a emplear
K1. Y ahí entonces estaríamos utilizando triple DES con una clave de 112 bits. Este se conjetura que podría ser seguro hasta el año 2123. Sin embargo, como vamos a ver y ustedes ya lo podrán ver en muchos productos de software, el algoritmo DES ya prácticamente no se usa. Veamos cómo funciona. DES es lo que se denomina una cifra de Feistel. ¿En qué sentido? Las cifras de Feistel se caracterizan porque toman el bloque de entrada, lo parten en dos y en algún momento intercambian estas dos mitades. Ahora que lo veamos funcionando se van a dar cuenta que cumple pues con esta característica. Los datos sufren una permutación inicial antes de comenzar las 16 rondas y una permutación final después de terminar las 16 rondas. Ahí se dan cuenta, entonces como si barajáramos el naipe 16 veces, empleando 16 subclaves que son derivadas de la clave inicial. ¿Cómo funciona cada ronda de DES? Se hace el intercambio de mitades, esto es la cifra de Feistel, y luego entonces se emplea una función trituradora que lo que hace es hacer sustituciones basándose en la clave. Esa función es de una sola vía. Ustedes podrán decir entonces, Juan Manuel, ¿cómo se hace para descifrar en este algoritmo? Les voy a mostrar, es un truco muy bonito realmente. Fíjense cómo funciona una ronda de cifrado. Cifra de Feistel, entonces yo parto esta entrada acá en una mitad izquierda y en una mitad derecha. La mitad derecha la mando a la izquierda, la intercambio. Y la izquierda, entonces, ¿qué tomo? La derecha la paso por la función trituradora, que es de una sola vía, y hago acá entonces una suma con la mitad izquierda empleando el algoritmo XOR. Y finalmente esa suma pasa a formar este bloquecito de salida acá, que sería la entrada de la siguiente ronda del algoritmo. Esta función XOR es bastante particular y es muy apreciada por los criptógrafos. ¿Por qué? Cuando ustedes toman la función XOR, así, listo, entonces recuerden que cuando las salidas, las entradas son iguales, la salida siempre es 0. Y cuando las entradas son diferentes, la salida siempre es 1. Eso, ¿por qué puede servir en criptografía? Miren, tomemos dos números cualquiera, es decir, en binario, por ejemplo 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Y aquí tomemos 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Este llamémoslo A y este llamémoslo B. Y ahora hagamos XOR entre esos dos números. Entonces, 0 y 1, 1, 1 y 1, 0, 0 y 0, 0, 0 y 1, 1, 1 y 0, 1, 0 y 1, 1, 1 y 1, 0, 0 y 0, 0. A este número llamémoslo C. Y ahorita miremos qué pasa si yo tomo C por este lado, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Listo. Y le sumo A. Es decir, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Hagamos la suma y verán entonces lo que pasa. 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Fíjense, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Es decir, obtuvimos B. ¿Y qué pasa si tomamos C de nuevo? 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0 y le sumamos B. 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Listo. Sumamos este es B. Entonces va a dar 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Fíjense, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Esto es A. Entonces, llamen a esto texto en
claro. Y llamen a esto clave. Y a esto texto cifrado. Entonces, la belleza que tiene el algoritmo XOR es que, fíjense, suman ustedes el texto en claro con la clave, van a obtener el texto cifrado. Si suman el texto cifrado con la clave, obtienen el texto en claro. Y si suman el texto en claro con el texto cifrado, obtienen la clave. Esa propiedad de la función XOR nos va a servir de maravilla para hacer lo que es el descifrado en DES, aun cuando tenemos una función de una sola vía. ¿Por qué? Fijémonos acá cómo es la ronda de descifrado. Fíjense que acá, de la ronda anterior, entonces tendríamos la mitad izquierda y la mitad derecha. La mitad izquierda, que no había sido cambiada acá, si ustedes se fijan en el algoritmo de cifrado, esta de acá venía sin cambiar. Acá también vino sin cambiar. ¿Qué se hace? Esta se mete a la función trituradora y este resultado de acá se le hace XOR. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes suman lo que venía acá, metido por la función trituradora, con este producto de acá, obtienen la mitad izquierda intacta. Fíjense en el otro diagrama, en el diagrama anterior, y verán pues que funciona. Es un truco muy elegante, muy sencillo, muy bonito. Y de esa manera entonces obtenemos el bloque original que se había hecho cifrar en ese momento. Muy bien. Como vimos entonces ya por longitud de clave, a pesar de ser tan bonito, la Agencia Nacional de Seguridad comenzó en el año 2000 un concurso para hacer el reemplazo de la cifra DES. Como ganadora surgió pues una cifra que se llama la cifra Rindel, que fue propuesta por dos islandeses, en la cual la longitud de bloque era variable y la de clave también. La Agencia Nacional de Seguridad creó 3 variantes a partir de esta cifra Rindel, en la cual entonces se ponían claves progresivamente más largas, y de ahí nació el Advanced Encryption Standard, que conocemos hoy día como AES. Ahí lo tienen. La entrada de un algoritmo AES es 128 bits, es decir, 16 bytes. Y dependiendo de la longitud de la clave, por ejemplo, si tomamos clave de 128 bits, él va a ser 10 rondas. 192 bits, 12 rondas. 256 bits, 14 rondas. Y se programó para ser muy eficiente en hardware, es decir, para aprovecharse de todo lo que son los avances que ha habido en hardware. Si ustedes la implementan en software, resulta que el cifrado va a funcionar más rápido. ¿Para qué? Es decir, en caso de que el descifrado funcionara más rápido, entonces sería de pronto más rápido hacer rompimiento del algoritmo por fuerza bruta. Entonces los diseñadores se encargaron de hacer que, en caso de que ustedes lo hicieran por software, fuera más rápido el cifrado para evitar ataques de fuerza bruta. Si ustedes tienen en su computador un procesador Intel Core i5 o superior, es decir, i5, i7, i9, esos procesadores ya tienen instrucciones a nivel de microcódigo que les permiten ser muchísimo más rápidos al procesar AES. Lo único que se requiere es compilar el software con las librerías especiales de Intel para acelerar los algoritmos de cifrado. Ya lo saben, todas esas funciones ya vienen inclusive en hardware que ustedes pueden tener en sus casas. Ok, bueno, ya les conté por ejemplo con AES. AES cifra mensajes de 128 bits, es decir, su entrada son 128 bits, su salida son 128 bits. Pero ustedes dirán, si vamos a cifrar todo un archivo o todo un disco duro, o todo un archivo ISO, ¿cómo hacemos en tal caso para cifrar toda esa cantidad de bytes tan larga? Entonces uno podría decir muy sencillo. Yo agarro mi archivo, lo parto en bloquecitos de 128 y cifro
cada bloquecito. Eso es lo primero que uno podría pensar. Perfecto. Ese tipo de cifrado se llama Electronic Codebook. Como lo ven ustedes acá, se parte el mensaje en bloquecitos y luego entonces cada uno se cifra con la misma clave. ¿Qué problema tiene este? Resulta que si dos bloques, como se ven acá atrás, digamos que M1 y M3 contienen exactamente el mismo texto, ¿qué va a pasar? C1 y C3 van a ser iguales, a pesar de que nosotros no sepamos en ese momento qué dice el archivo como tal, podemos averiguar su estructura, porque pues vamos a ver que se van a repetir algunos bloques donde los textos sean iguales. Por ejemplo, una tabla de salarios, pues uno pudiera decir en este caso, ustedes podrían tener una tabla de salarios donde dijera nombre, salario. Y entonces Juan gana 1 peso. Pedro gana 3 pesos. María gana 5 pesos. Carla gana 4 pesos. Entonces, uno utilizando las propiedades del algoritmo podría averiguar que esto es una tabla como tal. Y uno podría reorganizar los bloques, pues en tal caso, para que Juan se ganara lo que se estuviera ganando María y María lo que se estuviera ganando Juan. No es sino intercambiar estos bloques y no pasa absolutamente nada. Entonces, como pueden ver ustedes, el cifrado SB es sumamente inseguro. ¿Qué se ha hecho para mejorar esta seguridad? Bueno, entonces tomamos CBC, que traduce por Cipher Block Chain. Aquí, ¿qué se hace? Se toma el mensaje original y se suma XOR con un número al azar, que en este caso lo vamos a conocer como IB. Ustedes lo van a ver mucho ese término en la literatura de cifrado. IB quiere decir Initialization Vector. Vector de inicialización es un número aleatorio que se le proporciona a la función de cifrado. Ok, entonces tomamos la suma de estas dos, ciframos y con eso obtenemos el primer bloque de texto cifrado. ¿Cómo se hace el resto? Por esto se llama cadena. En lugar de IB para el segundo bloque, entonces empleamos el primer bloque de texto cifrado, acá utilizamos el segundo, acá utilizamos el tercero, acá utilizamos el cuarto. Entonces, fíjense que este algoritmo es muchísimo más sólido. ¿En qué sentido? Si yo intercambio dos bloques de texto cifrado, me voy a tirar todo el resultado. Es decir, a partir de aquí, ya nada cuadra. Y la otra cosa que ocurre es que si dos de estos, por ejemplo, M1 y M3 fueran iguales, C1 y C3 ya no van a ser iguales, porque pues estas sumas les están metiendo un factor adicional de aleatoriedad. Ok. Bueno, miremos cómo funciona OFB. En OFB ustedes toman el IB como tal, es decir, el vector de inicialización, y lo cifran para producir un numerito que se llama B1. Y luego hacen XOR de ese número con el mensaje o el bloque de mensaje original para lograr entonces el primer bloque de cifrado. Luego, ¿qué hacemos? Tomamos B1, este de acá, y lo volvemos a cifrar. Con eso se produce un B2 con el que vamos a cifrar M2. Este B2 se vuelve a cifrar y con eso producimos B3, y de esa manera podemos entonces ir generando la clave como tal. Fíjense que toda esta operación como tal de generar el B1, el B2, el B3 y demás se puede hacer por adelantado sin necesidad de tener todo el archivo. Entonces, este mecanismo es muy bacano para lograr lo que se llama cifras de flujo. Un ejemplo de cifra de flujo es RC4, que fue diseñada pues, por la compañía RCA como tal. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Las cifras de flujo se pueden
utilizar para cifrar medios que vengan en flujo, por ejemplo, videos, audio y demás. ¿Por qué? Yo genero toda la clave por adelantado y luego la voy sumando, es decir, voy sumando estos M's en la medida en que me van llegando. Y tiene la gran ventaja de que como lo que estamos utilizando acá es la función XOR, fíjense que acá en el caso anterior, en este, si se corrompía un bloque, se nos corrompía de ahí en adelante absolutamente todo. En cambio, acá, como resulta que estamos empleando función XOR para cada bloquecito, fíjense que si se corrompe este bloque, solamente se corrompe este resultado, el resto no se ve afectado. Entonces resulta muy útil para cifrar medios que vengan en flujo, videos, audio, etc. Muy bien. La única desventaja, ¿qué pasa si el texto cifrado y el texto en claro caen en manos enemigas? Ahí les dejo la preguntita. Y les dejo como ayuda, la función XOR es muy importante ahí. Fíjense a ver qué pasa si el texto cifrado y el texto en claro les caen en manos enemigas. Bueno, en CFB, que lo podemos ver, es muy similar a OFB, pero en lugar de utilizar, fíjense que acá producimos B1 cifrando el vector de inicialización, pero B2 lo producimos cifrando M1, B3 lo producimos cifrando M2, es decir, en este caso este salta aquí y así sucesivamente. Un esquema que se está utilizando ahorita muchísimo, es el que llaman esquema counter o esquema de contador. Entonces, ¿qué se hace en este esquema? Ustedes primero generan un nonce. Nonce es la misma cosa que IB, es un número aleatorio de un solo uso. Y luego ponen acá un contador. Un contador es cualquier función que tenga un crecimiento o un decrecimiento fijo. Es decir, podría ser que se multiplicara o que se dividiera siempre por lo mismo. No necesariamente tiene que contar 1, 2, 3, así, sino que pues cualquier función que tenga, digamos, un crecimiento determinado pues, y predecible. Entonces, ¿qué se hace? Se toma la concatenación de este nonce y el contador y se cifra. Y luego hacemos un XOR con el texto en plano para lograr el texto en el cifrado. Luego, ¿qué hacemos para el siguiente bloque? Aumentamos el contador, es decir, aumentamos la función en el valor predeterminado. Volvemos a cifrar y sumamos con XOR con el texto en plano. Luego, para el otro paso, volvemos a aumentar el contador y así sucesivamente. El descifrado también es muy fácil. Fíjense que se toma exactamente lo mismo. El nonce que habíamos tenido en un principio, el contador, ciframos de nuevo y en este caso sumamos con el texto cifrado. Si ustedes suman entonces el bloque cifrado con el texto cifrado, por virtud de la función XOR obtienen el texto en plano. Lo mismo, luego aumentan el contador y de esa manera procesan el segundo bloque, aumentan el contador y continúan con el tercer bloque, así sucesivamente. Muy bien. Ahí está pues alguna terminología que ya les había explicado. El nonce, número aleatorio de un solo uso, lo van a ver mencionado como nonce o como IB cuando lean acerca de algoritmos de cifrado. Y el contador puede ser cualquier función que cambie de manera predecible. Muy bien, eso es lo que tenía para contarles acerca de algoritmos de cifrado simétrico. Entonces, nos vemos en la clase teórica. Recuerden anotar sus preguntas. Mil gracias por su atención y cuídense mucho. Que estén muy bien.